Bueno, tenemos invitados el día de hoy, justamente estábamos hablando recién, como saben, se hizo muy viral, quizás en redes, la agresión de los profesores kirchneristas que agredieron a estos alumnos, así que vamos a presentarlos. Está con nosotros Mariano Arévalo, Lucas Blanco y Matías Medrano. ¿Cómo están? Gracias por venir. Bien, bien, no, gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que se armó lindo quilombo, no tan lindo vivirlo, pero bueno, después por suerte se tomaron medidas bien tomadas en contra de los docentes. Y bueno, nada, contentos por la invitación porque no es el primer programa que nos invita para poder charlar de esto. Bueno, como estaba hablando recién, digamos, los medios tradicionales, ¿no? Junto con la pauta de Jorge Macri, están hablando solamente de Adorni, ¿no? Están Adorni esto, Adorni, a ver si Adorni se tira un pedo, no sé qué, está todo el tiempo con Adorni, y no hablan de esto que realmente es un tema que a la gente le interesa seguramente saber lo que está pasando en el país, aparte de eso de Adorni, que después explicará en la justicia o no, como dijo él, pero me parece que estos temas también son importantes. Sí, y me llamó poderosísimamente la atención que haya sido el único medio que nos haya invitado hasta ahora. Yo cuando los invité, dije, capaz no viene porque lo habrán invitado, porque con semejante cosa, imagino que... Se viralizó por todos lados, lo levantó el ministro Toto Caputo, nos felicitó, lo reposteó Javier Milei, salió en todos los medios, lo vi el otro día en A24 viendo la tele, por lo cual veo que la gente sí, digamos, de alguna manera le llegó. Quizás no le dan el énfasis, ¿no? Porque ahora si prendés la tele es justamente lo que yo digo, es lo de Adorni. Pero bueno, vamos a compartir con todos por si no lo vieron, porque si capaz casaste la tele y estaban hablando de Adorni, vamos a ver bien lo que pasó con estos chicos que fueron agredidos por estos profesores kirchneristas. No, pero veo que te sentís cancherito, no sé, yendo a buscar pibitos que están debatiendo solos. No, disculpame, vos estás molestando a exalumnos como yo. Yo soy un exalumno. ¿Y eso que te da potestad para... ¿Vos venís a la puerta de mi colegio? ¿Para agredirme? ¿Vos venís a la puerta de mi colegio? ¿Te da potestad para agredirme? ¿Te agredí con qué? Me dijiste Virgo, Soy Virgo, no soy Virgo. Ahí va, que me voy a morir. ¿Cómo? ¿Serio? ¿No sos serio? Eso no es una agresión. No, a usted le parece que ser serio. No sé, a mí me pareció que te quisiste hacer un poco de canchero, a mí me parece que vas a ver como un banana haciéndote canchero. No, pará, vos me estás agrediendo, vos me decís banana a mí, te bajo todos los dientes. Ah, me amenazás ahora con pegarme. No, vos me dijiste banana. ¿Querés pegarme? Vos me dijiste ¿Y vos qué me banana. dijiste a mí? ¿Qué le quedas? ¿Un gorrillo? No estoy gorrillo, no estoy hablando de tu lado político. ¿Querés pegarme? Pegame. ¿Para qué? No vale ni eso. ¿Qué es lo que querés pegarme? ¿Viniste a agredir? No, dejá de buscar. A nadie le chupás ni la voz. Ponelo acá, no mirá. A nadie le chupás un huevo, pues ¿cómo te llamas? A ver, che, ¿a quién le va bien acá? No, ¿a quién le va bien con las elecciones de este liberalismo? Macera, Bueno, mirá para allá, te están diciendo algo. Vení, perdón. Vení, démosle la vuelta. Hablemos, ahí los escuchás. ¿A quién le va bien? ¿A quién le va bien con estos inútiles? No estoy admitiendo que me graben. Claro, no estás habilitando. Yo tampoco te habilité. Estás metiendo los pitos en una discusión nuestra. No, vos sos un tarado. Sos no grande tenés para idea. debatir. Podemos debatir uno a uno, no hace falta. No, con vos no se puede debatir porque vos sos un cagón. No, vos viniste a agredir. No, vos vos viniste a estás en la agredir. puerta de mi colegio. Porque Yo no vine a ningún lado. Perdón, no es tu colegio y estoy en la vía pública. ¿Cómo no es mi colegio? No es ¿Cómo no es mi tu colegio? colegio. Yo soy exalumno, disculpame. Y yo tengo Este exalumnos aula, en la agrupación también. este aula, No es de ustedes. este aula es de los alumnos. ¿Qué Eso aula? vos también. ¿Qué aula? Esto es una vereda. La puerta del colegio, mirá para allá. Nosotros No vamos a decimos la eso, bien. Cuando quiera podemos hablar todo la constitución, Lo dice la ley. ¿Qué constitución? El colegio es tuyo, soy el dueño del colegio. Vos tenés idea de lo que vos viniste. Renovaron el aula magna hace poco, por ejemplo. Vos viniste del colegio, vos no sos alumno. ¿Y qué, no puedo opinar? No tenés idea, pues no Tengo leí. chicos del colegio igual, ¿eh? No leíste cómo es el colegio. Bueno, acá tenés grande el colegio. Ahí tenés un montón más. Te están diciendo que no quieren Me ser parece grabados. como consejo. ¿A vos te parece que vos... No, No, vos venís a agredir a los pibes y le estás diciendo que nadie te quiere. vos quisiste meter los pibitos, ninguno de los pibitos. Los pibes no te quieren que vos lograr. Todo dice... Talento te bajé todos los días. Así te digo. Ah, así. listo. Andá a denunciarme a la policía. Llama a la policía, pelotudo. Está todo grabado. Hola. Espectáculo. Hola. Está grabado. El 2 de abril, acá, si sale la nueva reforma. Un señor grande discutiendo con un chico de 16 años en la calle. Yo tengo 16 Pero años. yo me estoy refiriendo a él. Bueno, Te yo quiero no ver y que no ¿te sé parece si mal? me O estás sea, haciendo que toda la la gente le gente y están vos me vas a financiando. pagar el sueldo. Vos me vas a pagar el sueldo. ¿Es una amenaza eso? Ah, bueno. Docente universitario amenaza. Llegás a ser adulto, te bajé todos los días.
Así. así. Listo. Anda a denunciarme a la policía. Llama a la policía, pelota. No me habilitaron, yo tampoco te habilité. Estaba metiendo los pitos en una discusión nuestra. No, vos sos un tarado. Sos no grande tenés para idea. debatir. Podemos debatir uno a uno, no hace falta. No, que con vos no nos se puede hacemos. debatir porque vos sos un cagón. No, vos viniste a agredir. No, vos viniste estás a en la agredir. puerta de mi colegio. Porque Yo no vine a es- ningún lado. Perdón, no es tu colegio y estoy en la vía pública. ¿Cómo no es mi colegio? No es ¿Cómo no es mi tu colegio? y Yo soy en la vía exalumno, pública. disculpame. Y yo tengo Este exalumnos aula- en la agrupación también. Este aula, No es de ustedes, este aula es de los alumnos. ¿Qué Eso aula? vos también. ¿Qué aula? Esto es una vereda. La puerta del colegio, mirá para allá. nosotros vamos a la pública. Eso, bien. Cuando quiera podemos hablar todo la cosa, pero... El ganchero a mí me parece que anda como un banana, señor del No, ganchero. pará, vos me estás agrediendo, vos me decís banana a mí, te bajo todos los días. Me amenazás ahora mismo. Bueno, qué fuerte, la verdad. Ahí habló el dueño del colegio. El dueño del gustaría ver colegio, las sí, pues lo escrituras. compró, lo compró él. Bueno, si quieren contar, chicos, la experiencia que ustedes la han vivido. Me gustaría que se presente Mati justamente hablando del dueño del colegio, porque él cursa en el Nacional Buenos Aires. Quedó el dueño del colegio, ¿viste? Sí, no, porque digo, él transita y vive en el Nacional Buenos Aires porque cursa ahí. Y bueno, y es parte de nuestra agrupación, así que me gustaría que se pueda presentar. Buenas, me llamo Matías, estoy en el Nacional Buenos Aires, como acaba de decir Lucas. Estoy cursando segundo año y estoy armando una lista para el centro de estudiantes, que tenemos un centro de estudiantes en el colegio, y empecé a armarla en enero. Y en el momento de la mesa él estaba cursando y al que agreden en primer lugar es a Marianito. Mariano es él, porque hubo mucha confusión en las redes. Pensando que yo era el menor, yo fui a ayudar a Mariano que estaba solo en la mesa, y a Mariano es el que le agrede el pelado, digamos, el docente de la escuela, que le dice: te bajaría todos los dientes, te quiero ver acá el 2 de marzo, te bajaría todos los dientes, vos pagame el salario, como que lo agrede De abril constantemente. acá Y y se bueno, sale la nueva. Un señor grande. Ahora podemos compartir las imágenes de los... Bueno, ahí se ven igual, pero podríamos compartirlas. Ahora le voy a pasar a Seba las imágenes de los docentes para que las vean también. Le había incluido al Instagram también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora las compartimos. Bueno, cuenta un poquito la situación mientras preparamos. Mi nombre es Mariano Arevalo. Yo fui a pasar a la lista de Rotas Cadenas, que es un centro de estudiantes que está permitiendo la institución para poder apoyar a los chicos que no son diferentes y no los dejan expresarse, como podemos ver con los docentes y con los los estudiantes que viven todo el tiempo. Lo único que yo fui a hacer es escuchar y poder demostrar qué bases está presente en la institución. Cuando me pidió ayuda por WhatsApp para que yo vaya a ayudarlo porque estaba eso, exactamente. Un contenido exclusivo. A ver, ¿podemos Esto no salió. ¿Tiene audio esto también? Sí. A ver, ¿podemos escucharlo, Seba, por favor? Ahí está la policía también, ¿no? Estoy llegando. ¿Cómo va? ¿Sabes lo que es la ¿Están todos discutiendo con él solo? Sí. De 7 y ¿Cuál es el 4. problema de lo que está haciendo el chico? No, el tema es que este señor algo que quiere hacer una ocupación acá adentro y viene Primero Perdón, cambia el está- tono. Cambia el tono. Yo te estoy hablando bien. No, vení Usted bien. puede Usted no cambiar. está... Le está gritando un chico. Pidió Perdón. ayuda, está bien, está bien. Estamos en la vía pública. Que aprenda a respetar un trabajador. Pero Cuando ¿qué fue lo aprendas que a hizo? respetar un trabajador, ¿Yo por qué? ¿Le falté respeto? nada, igual, vos estamos viniste mal. discutiendo. ¿En qué momento? ¿Por qué? Pero no vienen acá para mira, debatir nene, o qué. tómatela. Estamos en la vía pública, no estamos dentro del Pero colegio. nadie está diciendo nada. Entonces está en la vía pública y se está. ¿Tienen alguien que los cuide? ¿No tienen alguien con ustedes, alguien mayor? Ay, ¿vos también? No, me refiero a que no puede hablarles así. A ver, chicos, ustedes están acá 1 hora y media, Perdonen, 14 chicos contra 1, así que... yo acabo de ver un señor grande gritándole... Viniste acá a plantarte con un puesto, bancátela. O sea, vamos a venir a decirte Sí, lo que pero pensamos. Si no, no lo hagas. Si no Pero- te la vas a bancar, no lo hagas. ¿Qué problema Un tiene? señor... Pero nadie tiene ningún problema. Vos te pusiste acá quiero con ver esto el y yo 2 te... de abril. Ahora El te- docente violento, yo le digo, estoy grabando y van a ver al final del video que el tipo vuelve y le cambia la cara y vuelve enojado. Ahí el tipo agarra, cuando le digo que estoy grabando, me viene a torear y me empuja. Yo cuando veo que viene así enojado, lo primero que pensé es me quiere quitar el celular, le dije que estoy grabando. Entonces yo guardo el celular y justo esa parte grabé, o sea, no la pude grabar, pero grabé el posterior, donde se escucha, que eso sí se difundió en las redes, se escucha a Marianito gritando policía, porque, bueno, directamente había venido a agredirnos. Esa fue la situación. Yo llegué a ayudarlo a Mariano. Mariano tiene 16 años. Yo en realidad soy, porque la gente piensa que yo soy el que tiene 16 años. Yo soy mayor. Claro, claro. Yo fui a ayudarlo a Marianito, que era el que estaba siendo agredido por este docente. Y después el otro viejo, el dueño del colegio, como él dice. El dueño. ¿Cuántos años tiene? ¿40, 50 años? No, si tiene 40 está hecho mierda. Debe tener Bueno, 50 para arriba. 50 para arriba. Y meterse con un pibe de 16 años. Aparte, ¿cuál es el insulto de decirle Virgo a un pibe de 16 años?
O sea, tiene... Pero es ¿te que das ni cuenta? siquiera es un insulto. O sea, ni siquiera tendría que considerarse un insulto en realidad. Lo que pasa es que, bueno, ellos se creen, no sé qué se creen realmente. Se creen con derecho a agredir, con derecho a solo difundir ideas. Los dueños del colegio, los dueños de la razón, los más cancheros, los más populares, según el señor, los que más la ponen también. O sea, deben tener en su imaginación una idea medio rara construida. Y bueno, o sea, vino directamente a agredir y ahí es cuando prendo la cámara. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando yo le hablé al pelado, le hablé siempre en buen tono y el tipo ya empezaba a decir, bajame el tono. Yo fui súper tranquilo a hablarle, Claro. porque lo que yo quería en realidad era levantar la mesa porque vi que ya la situación era compleja y podía terminar en una agresión. Yo lo que quería hacer era levantar la mesa y que se vaya Marenito. El tema es que estaban rodeados por las alumnas y principalmente por los docentes. Bueno, igual de todos modos te cuento que el tema del adoctrinamiento político es hace años. Todos discutiendo con él solo. Hace muchos años que existe. De 7 y ¿Cuál es el 4. No solamente siendo chico? de la escuela universitaria, de la escuela secundaria, de la escuela primaria. Pasen acá adentro y existe Perdón, ahí está. cuando Cambia el tono. iba a la Estoy escuela hablando también en bien. el pasado y Bien, secundaria. Y te puedo asegurar que los chicos, cuando Perdón. pasan los años, Estamos en la vía pública. te das cuenta que eran como muy evidentes. Pero ¿qué fue lo que hizo? Te hablo, en resumen, por ¿Por qué? ejemplo, no ¿Le sé, falté pasar un documental de las abuelas de ¿En Plaza qué de momento? Mayo, ¿Por qué? Pero no vienen acá para o ver debatir. películas como La Noche de los Lápices, que Estamos en la tienen un vía pública, relato, no estamos digamos, de dentro de que golpe en 76, todas esas cosas ya En sabemos. la vía pública y se está. Y después que aparezca una abuela de Plaza de Mayo a hablar y contar la situación así en vivo, digamos, A ver, En el- chicos, ustedes están acá 1 hora y o sea, media. Perdonen. el 14. adoctrinamiento político siempre existe y con el pasar de los años, quizás vos cuando pasen los años y sepas de otros adoctrinamientos, te vas a dar cuenta que son muy... Uno piensa decir, ¿cómo pude caer? ¿No? En el caso de ustedes no caen, pero son muy básicos, o sea, son muy tontos los adoctrinamientos. Sí, o sea, a veces es más implícito y a veces es más explícito. En el contenido está cargado de adoctrinamiento y yo quiero que hagamos un ejercicio de pensar qué era lo que hubiesen hecho estos tipos si yo no estuviese grabando. Porque si los También. tipos en todo momento sabían que yo estaba grabando Sí. y casi que nos cagan a palo, ¿qué es lo que hubiesen hecho si no estuviésemos grabando? ¿Qué es lo que estos tipos le hacen a los alumnos adentro de su escuela? A mí me gustaría saber eso, porque si se comportan así con gente que no les hizo absolutamente nada, me gustaría por lo menos ver cómo se comportan en clase, si serán de la misma manera, si Bueno. le dirán libervirgos a los que piensan distinto, Seguramente, si bueno, los amenazarán con bajarle los dientes, porque aparte, eso, yo puedo asegurar que si no estuviese grabando, estos tipos muy probablemente nos hubiesen pegado. Y eso hubiese quedado en la nada. Por eso yo siempre a los chicos les digo que siempre que puedan graben. O sea, es importante grabar, loco. sí, Siempre, sí, porque siempre. es lo que digamos, y la difusión también de estas cosas es lo que va a hacer que bajen un poco. Y Va a ser hablando un poco un de adoctrinamiento, él es del Nacional Buenos Aires. Me cuenta él, tenemos varios chicos dentro del Nacional Buenos Aires que están en la agrupación que se llama Bases, que es de secundarios, y él lo vive constantemente. Si querés, puedes contar un poco lo que vos sentís adentro del Nacional o lo que cuentan los otros chicos. Yo, por ejemplo, hace poco me mostraban que iban repartiendo folletos anti-Milei, que era básicamente... Eso lo hacen desde antes de las Claro, elecciones, bueno, lo vienen pero haciendo hace más bastante. allá de que se sabe que es un colegio que vive en toma, que hay persecución constante, pero me gustaría un poco que cuentes vos lo que vivís ahí, o lo que sentís que viven los chicos. La verdad, yo siento que no se da bien un espacio para debatir, por decir así, de manera igual. Porque tú tienes los alumnos del centro, Ujú. porque ha pasado, por ejemplo, el 24 de marzo hicimos jornadas. Lo que habrá sido ese día, ¿no? Insoportable, ¿no? Sí, hicimos jornadas obligatorias tal y nos poníamos a debatir, se supone. Ujú. Entonces, en ese momento se pone unos alumnos del centro y 1 o 2 profesores, no recuerdo ahora. Y entonces ellos empiezan a hablar sobre la cifra, por ejemplo, Sí. de desaparecidos, sobre... La CONADEP, 8.000 y pico, y la que dicen ellos, 30.000. Claro. Y ellos dicen que no, que la cifra está mal. ¿Y que no escuchaste sé qué. alguna vez, te pregunto, escuchaste alguna vez un discurso en contra del gobierno diciendo el gobierno es la dictadura, el gobierno avala tal cosa? Sí. Porque Sí, es también lo que nos... No, bueno, dijeron. eso Directamente te dicen que sos la dictadura. en los videos que siempre se han difundido del adoctrinamiento político es algo casi hasta básico. Eso y que Milei es violento, que Milei, o sea, siempre es
siempre es exactamente el mismo discurso, Y yo ¿no? hasta ahora sigo esperando los videos donde los libertarios agreden a los kirchneristas en la calle, porque hasta ahora los únicos videos que veo son los kirchneristas. Lo que agrediendo, pasa ¿no? es que, a ver, a lo largo de estos años han perdido un poder que antes tenían. No solamente el poder de gobernar, sino que se empezó a saber la verdad. Al saber la verdad, entonces ahí tenés la reacción de ellos, la impotencia. ¿Qué hacen ante la impotencia? La agresión. Eso es. Yendo con eso, que me parece súper clave lo que decís, el señor ese vino directamente a insultar. No quería debatir. Intenté de alguna Porque manera no quieren charlar con debatir. él. Los kirchneristas no quieren pero- debatir. Y lo que más se le notaba era la impotencia. Hasta estaba nervioso el tipo. Se confundía en lo que decía a nadie le chupás un huevo. Se confundió 2 veces. Estaba enojado. Y me parece también importante tratarlos con altura, porque eso, enojarse así, es de perdedor. O sea, el que se enoja pierde. Y ya ir con esa predisposición a querer insultar, a querer agredir a chicos que no solo son menores, sino que están 1 contra 6. O sea, digo, ya hay otros chicos que están haciendo ese debate que vos como señor grande me considero un poco más prudente o lógico que te apartes de cierta manera o que por lo menos no vayas a agredir a los chicos. No, Entonces, que puedas poner tu postura desde un lugar, por ejemplo, debatir con tus ideas. Lo que pasa es que ellos no tienen ideas. Mira, te voy a decir una cosa. No sé si vos tuviste la oportunidad de ver el video que hizo Agustín Laje de La Verdad Completa. no. No lo tuviste tiempo de ver. Salió el 24 del año pasado, este año lo volvieron a repetir también. Bueno, vos decías lo que hacen los docentes cuando no hay cámaras. Él contó una situación porque él empezaba a intuir de que a la historia le faltaban partes, el tema del golpe cívico-militar, y contó que una vez había hecho una especie de mural o pancarta, no sé qué, con las víctimas de Montoneros. Y los profesores se lo rompieron para que no lo pudieran ver los otros alumnos. Así que ahí tenés un ejemplo de lo que hacen ellos cuando no hay cámara. Y hablando sobre eso, también me parece clave sobre el adoctrinamiento ideológico, porque todos condenamos acá la dictadura, todos estamos en contra, nos parece Claro, sí. de las peores cosas que nos pasó como sociedad, como país, pero nunca te cuentan que las desapariciones empezaron con la AAA, Obviamente, nunca te sí, cuentan pero- la interna que había entre López Rega y los montoneros, nunca te cuentan, lógicamente, las víctimas de los montoneros, o no te cuentan que Lo que pactó Isabel con Isabel Videla Perón también. con Videla y con Macera, Claro, claro. que les fue cediendo el gobierno de a poco, la Secretaría Muchas de Inteligencia, de que las los ascendió. ideas que tuvieron los militares fueron originadas por el peronismo. El tema de frenar a los grupos de izquierda. Totalmente. O sea, y ellos después las tomaron, obviamente, porque fue como una sucesión. Pero ¿qué te cuentan? No, vinieron los militares, la sacaron a Isabel. No fue así. De hecho, Fue Isabel fue la que autorizó los ascensos de Videla y de Macera en el Claro. ejército. Los primeros decretos de aniquilamiento para perseguir la subversión vinieron de Isabel Perón. Claro, lo que pasa es que No te- Isabel y no ahora tenía son- ganas de... Claro, y ahora son los héroes de la democracia cuando te diría, la mayor parte de la responsabilidad de lo que pasó en esos años fue del peronismo. Obviamente, porque ellos empezaron. Después podemos decir, como decís vos, y yo lo he dicho varias veces en este programa, que sí, la dictadura se excedió bastante porque se pasó, digamos, en ese punto. Pero podríamos decir en un cierto punto que sí fue como una especie de guerra, porque algunos dicen, no, no es guerra porque el poder del Estado es más fuerte. Para mí las bombas de los montoneros mataban gente igual. O sea, es... Sí, no, O sea- todos mataban. Yo entiendo, sobre todo por cómo actuaron, digo, eso de desaparecer personas, madres. O sea, entiendo que obviamente la responsabilidad al ser Estado es mayor que al Sí. ser un grupo terrorista como Montoneros, pero eso no quita que vos cuentes una sola parte de la historia y que des Claro. al peronismo como los salvadores y a los otros como los malos cuando fue totalmente al revés. No, y obviamente acá también había una responsabilidad del Estado de encontrar, obviamente, pero el tema es este también. Vos asumís, tomás el poder y te encontrás con que hay grupos guerrilleros matando gente. ¿Cómo los encontrás? Entonces, hubo las malas actitudes que no se justifican, fueron también por un acto quizás de desesperación de encontrar, porque no era que vos podías poner un aviso en la televisión y dice, si usted es montonero, entréguese que le vamos a hacer un juicio justo. No iba a pasar eso. Entonces, obviamente, por eso muchos hablan de las requisas domiciliarias que se hacían, como si se te metían en la casa. Pero ¿cómo los encontrás? Es muy difícil también. A mí lo A que ver. me gustaría es poder, de alguna manera, o hablar o que se debata, más allá de las posturas que se pueda tener, pero que por lo menos se pueda hablar de lo que pasó en ese momento de la historia y que no sea siempre Todo el mismo. completo.
después cada uno, digo, saca las interpretaciones. Yo para mí las dos cosas estuvieron mal. Quizás al principio la dictadura cívico-militar, que mucha gente la pedía, porque imagínate, salías en la esquina a poner una bomba. O sea, estuvo bien al principio, pero bueno, después sí ya se fue como desmadrando un poquito. Y era un quizás contexto al final, de crisis económica muy fuerte, también, estallido social. Tenías, bueno, dos polos enfrentados, que era la Unión Soviética y Estados Unidos, que la Unión Soviética operaba dentro de Argentina a través de Cuba, que eran los que apoyaban a los montoneros, el ERP, o sea, y pasó, digo, estos regímenes se dieron en varios países de América Latina, en parte, claro. ¿por qué? Por el contexto internacional de guerra entre ambos bandos ideológicos. Bueno, pero eso nunca, yo creo y puedo afirmar que ni a Matías ni a Marianito se lo habrán contado ni la mitad, digamos, o sea, no se lo habrán contado de esa manera ni con la mitad de los detalles que acabamos de eximir. ¿sigue existiendo el mismo adoctrinamiento exactamente igual en el aula? ¿No se puede hablar de la verdad completa? Si hablas de la verdad completa, ¿qué te dicen? Y en general no se da espacio a eso ni siquiera. Se dice, O sea, no podés decir nada. No. Y si lo decís, que ¿lo has dicho alguna vez? yo no. Yo personalmente no. No, pues no, claro. Y me gustaría sí. hacerle una pregunta, yo lo conozco igual, sé más o menos lo Sí, que- sí, no. pero ¿vos creés que los pibes sienten miedo de preguntar, de decir, de opinar? Porque a mí me pasa, yo tengo muchos chicos del Nacional, que no es difícil encontrar libertarios en el Nacional, es difícil encontrar libertarios que se animen en el Nacional. Entonces me gustaría, no sé, digo, ¿vos eso lo sentís así? ¿Crees que hay un poco de miedo? Sí, hay miedo y yo creo que es más que nada por los profesores, evidentemente, porque hay más que nada en materias que por ahí son un poco más subjetivas. No sé si, por ejemplo, a mí no me ha tocado todavía, pero por ejemplo filosofía o plástica, que hay criterios, pero da un poco más de lugar a que el profesor influya en tu nota. Entonces, la mayoría prefiere no irle en contra del profesor. Yo tengo compañeros que no están completamente de acuerdo con todo lo que dicen y se quedan calladitos. Y fíjate vos, yo siempre tiro este dato que me parece como totalmente demoledor. Más del 50% de los jóvenes, según las encuestas y según, bueno, los votos de las últimas elecciones, son libertarios. ¿Cómo puede ser que en Claro. un colegio como el Nacional Buenos Aires de repente sea 90% kirchnerismo? O Bueno, sea, no me dan las cuentas. Milei ganó con el 56, claramente el número es claramente real. Hay ¿no? hay algo en la institución que, no sé, lleva a que haya un 90% de chicos que piensan de esa manera o que son kirchneristas. De ahí puedes sacar tus conclusiones. Pero Yo creo que el nerviosismo que tienen los docentes que tienen es por el hecho de que saben que Kicillof va a perder las elecciones. Y estamos hablando de que desde parte de provincia, más allá de donde sea, porque Kicillof cuando reparte la pauta la da, por ejemplo, la pauta C5N, que está en Capital, no importa. Van a perder eso. Y ese es el nerviosismo. Van a perder ese negocio y entonces ahí quizás las cosas puedan llegar a cambiar un poco en ese punto. Que haya docentes más neutrales, docentes donde cuenten la historia sin dar su opinión, o pueden darla, pero no influir en la opinión de los demás. Vos como docente no podés obligar a que un alumno piense como vos. Salvo, no sé, matemáticas, que bueno, ya eso es una regla universal, pero en la historia vos no podés influir y cambiar la historia a tu antojo. Vos tenés que contar la historia tal cual es. Y después cada uno llegará a su conclusión o a su opinión. Sí, coincido, ojalá fuese así. Inclusive a veces en clases como matemática te dan un speech antes. No o sea, suelen ser como se piensa las carreras, perdón, las materias con menor, digamos, índice de adoctrinamiento, pero digo, a veces inclusive pasa en materias que vos decís, ¿por qué estamos hablando de esto? O sea, estamos en matemática. Y aprovechan para dar un speech político, una bajada de línea y sobre todo... Milei está haciendo mal las cuentas, te tiran, ponele, ¿no? Así en medio de la oración, ¿viste? No, simplemente yo esto lo he vivido también en la UBA. Antes del examen agarran y te dicen, bueno, quería aprovechar estos minutos para contarles que el gobierno está desfinanciando la universidad y que... y bueno, y así como pasa en la UBA, pasa también en los secundarios. Aprovechan para dar una bajada de línea y sobre todo antes de momentos clave políticamente hablando, como pueden ser reformas, días como el 24 de marzo o previo a tomar las universidades. Justo el Nacional es un colegio que siempre ha estado involucrado en tomas.
Y bueno, después en la toma ha pasado de todo, digo, ha habido casos de abusos, ha habido casos de chicos que se han lesionado, que han consumido capaz drogas dentro de la institución. Claro, pero si es kirchnerista está bien. La persona que lo hace, depende de quién lo haga, ¿viste cómo es el tema, no? La violencia de género existe, pero si lo hace Alberto, no. Si lo hace Alberto está bien, no pasa nada. Claro, bueno, cuando yo estaba hablando con los chicos así como querían debatir, yo les grabé mostrando que ellos estaban fumando, estaban tomando. Entonces yo les digo, chicos, ¿saben que eso está prohibido? Y me dicen, qué correcto que sos. A ver, no es tema de corrección, es tema de educación, les digo yo. Además, Una cosa es tu casa, otra cosa es la escuela. Exactamente. Además es preocupante también tener este tipo de profesores que inculcan a los chicos a la violencia verbal y física, porque los chicos en un momento patearon la mesa, no se llevó a ver porque yo no pude grabar. Y entonces eso es algo que no solamente se transmite de la casa, sino de profesores así que te transmiten adoctrinamiento, te transmiten cosas Pero que con no el están ejemplo, bien. imagínate qué puede pensar el pibe si ve al docente que literalmente nos está queriendo pegar. O sea, en su cabeza esa es la forma de actuar correcta que le está dando el ejemplo del mismo docente. Que es el segundo, como algunos le dicen, el segundo padre, que le tendría que enseñar, le está dando el ejemplo de que se puede agredir a alguien simplemente por pensar distinto. Es lo que ha pasado en esos años y ojalá que eso cambie. Nos quedamos sin tiempo. Perdonen, pero realmente nos quedamos sin tiempo. Muy interesante todo, nos quedaríamos otra hora más seguramente hablando de todas las cosas que pasen. Ojalá que esta difusión sirva para que estas cosas terminen y empiecen a cambiar. Sí. Les agradezco por ustedes, haber venido, por el material exclusivo también. Siempre graben cuando haya un caso así. Nosotros obviamente lo que dijo él de no lo subimos ni lo vamos a subir, lo que corresponde a los chicos no lo subimos, pero siempre ante estas situaciones graben porque es la única herramienta para documentar lo que pasó. Si no, no se va a solucionar nada. Y por suerte a este tipo le hicieron un sumario y lo suspendieron preventivamente. Al docente que era regente y era miembro, o sea, era de la dirección del colegio. Quizás algo esté empezando a cambiar. Quizás.